para poder realizar un enlace con bases de datos SQL Server, primero y antes que nada es necesario que tengamos instalado en nuestro equipo o en nuestra red un servidor SQL Server de Microsoft. Las opciones son diversas. Les sugiero la versión gratuita, que es el SQL Express. Sin embargo, si en su firma ustedes cuentan con un servidor de datos y que esté conectado a la red, y ustedes están en el momento de hacer el enlace conectados a la red, podrán conectarse a ese servidor. La forma de conectarnos a los servidores SQL Server es la misma, independientemente de qué sistema contable se trate. Puede ser un Neodata, puede ser un Microsoft Dynamics, puede ser, por ejemplo, SACnet de Indetec, podría ser también GDS Contabilidad o cualquier otro sistema, como puede ser también CompactI o Aspel en algunas, el Aspel COI en algunas de sus versiones, o incluso en forma personalizada. ¿De acuerdo? Aquí tengo un ejemplo que hice en personalizado y es SQL Server. Siempre la forma de conectarnos va a ser exactamente la misma. Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí CompactI y le daré botón derecho y aparece modificar conexión. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier enlace con una contabilidad que se encuentre en un servidor SQL Server es seleccionar la base de datos, y eso lo hacemos modificando la conexión. Si nosotros hemos realizado anteriormente un enlace, en este caso que seleccioné el 279, ya tengo configurado aquí el nombre de mi servidor y una base de datos. De acuerdo, vamos a ver algún otro, por ejemplo este GDS, modificar conexión. Pueden ver que ya tengo el tipo de conexión, que en este caso es Microsoft SQL Server, el nombre de un servidor y el nombre de una base de datos. Generalmente la forma más simple de trabajar es a través de que la autenticación sea autenticación de Windows. ¿Okay? Tenemos otras opciones que exploraremos más adelante, como es la autenticación de SQL Server. Bien, si yo selecciono, por ejemplo, aquí Neodata ERP, modificar conexión, van a ver que en este enlace no tengo ningún dato. Si el servidor se encuentra instalado en su propio equipo, ¿okay? Ustedes pueden poner aquí la palabra localhost, ¿ok? Eso quiere decir que se va a conectar a su propio equipo, y con el simple hecho de presionar base de datos le damos clic y me aparece una lista de bases de datos. Selecciono la base de datos que se trate y le doy finalizar. Es todo lo que tengo que hacer. Si yo vuelvo a entrar con botón derecho, modificar conexión, la información que acabo de poner en nombre del servidor ya está, y la base de datos también. Incluso si yo le doy doble clic a este enlace que acabo de modificar, se va a abrir la ventana de definición de parámetros y pueden ver que ya está seleccionada la base de datos. Yo puedo cambiar, por si tengo varias empresas que usan el mismo sistema y ya he restaurado sus bases de datos, puedo presionar el botón de modificar conexión y simplemente me cambio de base de datos y ya selecciono la empresa con la que voy a realizar la importación. ¿De acuerdo? Ahora, si yo me encuentro en la ventana o no tengo el dato o no sé exactamente cuál es el nombre de la conexión, tengo la opción de presionar este botón que aparece en el nombre del servidor. Se va a llevar algunos segundos en hacer un escaneo de toda mi red, de mi propio equipo,
para encontrar cuáles son el nombre del servidor y las instancias que tengo creadas en ese servidor. Yo aquí ya tenía localhost. Localhost es, en mi caso, la computadora que es CPAI. ¿Okay? Entonces equivaldría a poner CPAI o localhost, o incluso un punto también puedo poner. Es decir, si yo pongo un punto y me quiero cambiar de base de datos, funciona, porque el punto equivale a localhost en una conexión, ¿de acuerdo? Sin embargo, y si pongo CPAI, como se llama mi equipo, voy a obtener acceso a la misma instancia. ¿Ok? Ahora, voy a volver a presionar este botón, va a volver a hacer la exploración y me va a presentar nuevamente la lista. Voy a seleccionar, por ejemplo, Ada Software, y al presionar solamente me aparecen dos bases de datos, ¿de acuerdo? Que son las que están en esa instancia. Para aprender a restaurar una base de datos, les sugiero que vean el video que se sugiere en la descripción de este propio video. Entonces, de esta forma yo puedo buscar dentro de mi red o dentro de mi equipo las instancias que tengo creadas, ¿de acuerdo? Y por supuesto tendré que seleccionar la base de datos con la cual me quiero conectar, ¿de acuerdo? Entonces selecciono la base de datos y le doy finalizar. Por supuesto, la base de datos tiene que ser una base de datos del sistema contable que esté utilizando. Puedo seleccionar cualquiera, pero cuando realice el enlace, si no es una base de datos, vamos a suponer el CompactI, y quiero hacer un CompactI, me va a marcar un error diciéndome que no encontró las tablas y que no encontró la información que está buscando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si la instancia o el servidor al que me quiero conectar está en la nube? ¿Ok? Es decir, tengo una conexión remota. Existen clientes de nuestros usuarios que no les proporcionan una copia de la base de datos, pero sí les dan acceso al servidor de base de datos. Para eso es necesario tener algunos datos. El primero es la ubicación. Generalmente esto va a ser una IP, ¿ok? Esta IP se las va a proporcionar su cliente de auditoría. El nombre de la instancia, ¿ok? En este caso se llama Kame 2019. Y el puerto al que nos vamos a conectar. Esto es información que su cliente de auditoría les tiene que proporcionar si les está dando acceso remoto. Así sea un SAP, sea un Compact, un Neodata o cualquier sistema contable que esté en un Microsoft SQL Server. Ahora, cuando son conexiones remotas, no funciona la autenticación Windows. También les va a dar un usuario una contraseña. En este caso, tendremos que seleccionar autenticación de SQL Server y tendremos que poner el usuario que nos proporcione y tendremos que poner el password, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos proporcionado estos datos y si los datos están correctos, presionamos el botón para desplegar las bases de datos que se encuentran en este servidor. Al aparecer la lista, nosotros ya podemos seleccionar la base de datos a la cual nos podemos conectar y le damos finalizar. Importante, cuando les den acceso directo a las bases de datos, pidan que el usuario que se cree para poder acceder a las bases de datos sea solamente de consulta y que no tengan permisos de escritura, ni de modificación, ni nada, ni crear tablas, nada, ¿ok? Esto por seguridad y para que se mantenga la integridad y la estructura de la base de datos a la cual nos estamos conectando.
Con eso es suficiente. Una vez que hemos seleccionado la base de datos, le vamos a dar finalizar y se han guardado los datos y puedo proceder a hacer la importación en forma remota. Entonces, dos opciones: si es local o está en su red. Ya vimos cómo podemos hacer esta modificación. Para eso, primero necesitamos tener restaurado el respaldo de la contabilidad a la cual nos vamos a conectar. Si tienen alguna duda, por favor, nos llaman a soporte técnico y los veo pronto en el siguiente video.